se podría decir que tenemos dos noticias en paralelo. Una es una noticia y otra es un seguimiento que, como sabéis nosotros, hacemos siempre en la página web, en descifrandolaguerra.es. Tenemos ese mapa interactivo de la guerra de Ucrania, el cual tiende a estar actualizado casi todos los días, dependiendo un poco de la fase de la guerra también, de cuánta actividad haya, y que está recientemente actualizado hace un par de horitas con los avances que está habiendo en los frentes. Y ahora vamos a ver algunos de esos puntos clave en los frentes, porque lo que tenemos es la noticia del importante ataque ucraniano con drones en Moscú, en la capital de Rusia, y los avances ya desde hace unos días bastante importantes de Rusia en los frentes en territorio de control ahora en Ucrania. ¿Por qué decimos que es importante? Bueno, pues porque llevábamos varios meses, como digo, de estancamiento. Llevábamos varios meses en Ucrania en el cual pues no había prácticamente movimiento en los frentes. Estaban también estancadas las negociaciones, entonces era una pausa casi te diría como de descanso, de autodescanso, de vacaciones por parte de los ejércitos para dar descanso básicamente y para prepararse para esta nueva fase. Ya sabéis que paradójicamente en una guerra, como es una guerra del estilo de la ucraniana, una guerra más convencional, cuando se están acercando las partes a llegar a una negociación, siempre y cuando haya una situación en la que ninguna de las dos partes esté arrasando, como es el caso de la guerra de Ucrania, ninguna de las dos partes está arrasando. Cuanto más cerca se está de una negociación, más se recrudecen algunos ataques, sobre todo los ataques que tienen un significado político potente dentro del otro país, porque eso mejora tu posición negociadora. Bueno, pues desde hace unos días Rusia había empezado a lograr avances significativos en los frentes y Ucrania ahora lanza este importante ataque contra Moscú, que es básicamente un mensaje, ¿no? Un mensaje de cara a eventuales negociaciones y también para sentar los términos de lo que va a ser una escalada en las próximas semanas, porque yo doy por hecho que Rusia hará algún tipo de respuesta, más allá de lo que ya está haciendo en los frentes. Entonces vamos a ver en sí la noticia, ¿vale? Porque tenemos que comentarla y evidentemente pues mejor. Pablo del Amo sigue con el equipo, sigue trabajando con nosotros, que nos habéis preguntado alguna vez. Aprovecho ya que hablamos de Ucrania y que me pregunta Manu Pogo. Simplemente por una cuestión de su trabajo actual fuera de Descifra, tiene una serie de incompatibilidades y no puede venir, ¿vale? No es otra cosa, pero no puede venir a los directos, pero él sigue haciendo un montón de cosas en Descifra, trabaja con nosotros, está en los grupos de seguimiento, todo. O sea, no pasa nada en ese sentido. Solo que no puede venir a los directos. Es una cuestión de... No es, la palabra no es incompatibilidad. Sé que hay una palabra, pero bueno, ya me la diréis en el chat. Está pero no se le ve. Pues me parece una muy buena definición. Está pero no se le ve. Es más, en lo que voy a contar hoy, está. Hacedme caso, porque ha hecho bastante él. Una parte importante del trabajo lo ha hecho él. Entonces, vamos a ver de todas formas la noticia. En este caso la leemos en CNN, que dice: Ucrania ha lanzado la mayor ofensiva con drones sobre Moscú en lo que llevamos de guerra, en un ataque que ha dañado una importante refinería de petróleo, causando incendios y enviando bueno, eso, generando efecto en toda la región. Las defensas aéreas derribaron al menos 194 drones que estaban dirigidos a la capital rusa a lo largo de la noche, en la noche del martes, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Es mucho más de lo que otros días, de lo que ha habido en otros días de intensos ataques en los meses recientes, cuando los drones en aquellos ataques apenas llegaban al doble dígito, ¿no? Estamos hablando de 194 drones cuando normalmente los ataques con drones ucranianos contra Moscú, contra Rusia, en los últimos meses eran apenas 10, 12, 20, poquitos, la verdad. Entonces, seguimos con la noticia. Y provee un ejemplo bastante claro de las capacidades de drones de Ucrania, que son bastante significativas, que están creciendo de manera significativa, que han mejorado de manera significativa desde que empezó la guerra en Ucrania.
Al menos 17 personas heridas y fue parte de un ataque más grande sobre una extensión más amplia de Rusia, con las defensas aéreas interceptando al menos 1000 drones, de acuerdo con el ministro ruso de Defensa, incluyendo sobre el mar de Azov. Vuelos en todos los principales aeropuertos de Moscú han sido temporalmente suspendidos este martes, según Reuters y según lo que ha indicado la agencia rusa de aviación. Kiev ha estado elevando sus golpes, digamos, contra la infraestructura energética de Rusia en los ataques de largo alcance en las últimas semanas. Y de hecho el presidente ucraniano, dice la noticia, Volodymyr Zelensky, lo ha definido como una estrategia clave a la hora de intentar forzar a Moscú a terminar la guerra. Esa es la narrativa ucraniana. Zelensky dijo que los ataques de este martes son una respuesta justificada al hecho de que Rusia está atacando un complejo monasterial que estaría en la lista de la UNESCO, en el corazón de Kiev. Earlier this week, me imagino que el lunes, martes, bueno. Pues te estoy diciendo todo el rato martes, no sé por qué, es jueves. O sea, estoy leyendo Thursday como martes, pero es jueves, evidentemente. No queremos esta guerra y nunca la hemos querido. Todo el mundo lo sabe, nuestros aliados lo saben, le dijo Zelensky a los reporteros. Pero si Ucrania es sumida en llamas, Moscú también lo estará. Por eso enfatizamos una vez más que es tiempo de terminar la agresión, es tiempo de terminar la guerra. Eso es lo que dice Volodymyr Zelensky. Entre los objetivos ucranianos estuvo la refinería de petróleo de Moscú, tan solo a 15 kilómetros del Kremlin, en el distrito del sudeste, en el distrito de Kapotnia, en el sudeste, el cual fue también golpeado y dañado por Ucrania el martes. Ahora sí que pone martes, que estoy leyendo martes todo el rato, ahora sí que pone martes. ¿Qué más dice la noticia? Bien. Dice, según el vídeo geolocalizado por la CNN, habría un show the ground launched projectile, habría un proyectil en tierra-aire que fue disparado desde una carretera a medida que los drones, bueno, esto es simplemente un vídeo que han ido mostrando, bien, y aquí pues fijaos la foto, es tremendo. Es tremenda esta foto. Qué locura. Ah, mira. Claro, el ataque de este jueves tuvo lugar poco después de que líderes mundiales se reunieran en la cumbre del G7 en Francia, ya lo hemos comentado, donde Zelensky dijo que todo el mundo había estado de acuerdo en ayudar a Ucrania a asegurar sus defensas aéreas, sus capacidades de defensa aérea, y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había recibido sus consejos, sus consejos. Se me ha ido la palabra de suggestions, pero bueno, sí. De manera positiva. Sus propuestas. Antes, el martes, Trump animó a Rusia a llegar a un acuerdo que pudiera poner fin a la guerra, que ya está en su 5º año. Claro, ahora Trump quiere la victoria política de Ucrania. Va saltando de intentos de victorias políticas en intentos de victorias políticas, después de lo que le ha pasado en Irán. Stalingrado, sí, está actualizado y de hecho lo vamos a comentar enseguida, punto por punto, en cuanto terminamos la noticia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, o el secretario de Guerra, más bien, Pete Hegseth, dobló la apuesta en estas declaraciones, anunciando una... Bueno, aquí ya se ponen a hablar de Europa en realidad. Bien, entonces vamos a ver el tema de los avances, ¿vale? Que es lo que estábamos diciendo. El tema de los avances, vale. Porque como digo, no es solo que la guerra nos dé noticias como la del ataque ucraniano sobre Moscú, evidentemente, sino que ya lleva unos cuantos días dando noticias en torno a los avances en los frentes.
que llevaban ya bastante tiempo parado, como sabéis. Bastante. Por ejemplo, avances rusos en el frente de Vovchansk en el Oblast de Kharkov, uno de esos oblasts que ya sabéis que hemos seguido de cerca durante bastante tiempo. En el este y el sureste de Kupiansk, el ejército ruso continúa avanzando. Tanto en Limán como al este de Sloviansk, el ejército ruso ha realizado también avances. El ejército ruso ha tomado el centro, esto es lo más importante, el centro de Konstantinivka. Parte de la guarnición ucraniana ha abandonado la ciudad debido al asedio ruso. Por supuesto, como sabéis perfectamente, todo esto está disponible en la cobertura en nuestra página web, que ahora enseguida la cargo. Esa cobertura que tenemos de la guerra ruso-ucraniana, que la tenemos en abierto y que de hecho os animamos a cualquiera que quiera echarle un ojo a entrar en la página web de Descifrando la Guerra, en descifrandolaguerra.es, ir al apartado de coberturas, pinchar en el de la guerra ruso-ucraniana y ahí vais a poder pues estar al tanto de cómo está el frente, de cómo está el frente de guerra, los frentes de guerra en Ucrania. Porque como sabéis, solemos actualizarlo de manera diaria, dependiendo, insisto, de la cantidad de actividad, ¿no? Pues cuando ha habido menos actividad hemos estado más pasivos porque no merecía la pena estar todos los días ahí actualizándolo para deciros que han avanzado en un cuarto de un pueblo de 200 habitantes, evidentemente. Pero ahora que se ha vuelto a intensificar, pues lógicamente tenemos que volver aquí. ¿Y por qué decía que el más importante muy probablemente son los avances que estábamos... voy a ver si puedo hacer un poquito de... Ahí está, mucho mejor así. Digo, ¿por qué digo que los más importantes son los avances que se han producido en Konstantinivka? Bueno, pues porque esos avances en Konstantinivka reanudan una tendencia que habíamos estado observando a lo largo de 2025-2024, que eran los avances rusos en el Oblast de Donetsk. Específicamente se estaba avanzando por 3 flancos distintos para eventualmente lanzar una operación que pudiera llegar a tomar los núcleos urbanos de Sloviansk y Kramatorsk, ¿vale? Todavía está lejos, pero evidentemente, fijaos, en amarillo los avances rusos solo en 2026, ¿ok? Se ha ido tomando bastantes posiciones en Konstantinivka, que Konstantinivka es un núcleo urbano importante antes de lanzar, eventualmente, un recorrido hasta llegar a Kramatorsk o a Sloviansk. También se está entrando por el frente norte, también se está entrando por el frente sur, en fin, que esto, los que ya lleváis un tiempo siguiendo con nosotros la guerra de Ucrania, decís, cuidado, ahí vienen los movimientos en los frentes de Ucrania. Es que, a ver, entre la guerra de Irán y que la guerra de Ucrania estaba absolutamente pasiva desde que empezó el 2026, apenas hemos hecho directos siguiendo los movimientos en los frentes en Ucrania. Pero como sabéis, es bastante habitual que en Descifrando la Guerra nos valgamos de ese mapa que tenemos, esa cobertura que tenemos disponible en nuestra página web y que vamos actualizando para venir aquí y contaros pues, cómo van esos avances en los frentes en la guerra de Ucrania, lógicamente. Y eso va a seguir siendo así, ¿vale? De hecho, antes lo comentaba con el equipo que estaría bien poder retomar esa sana costumbre al menos una vez cada 2 semanas o algo así. Y que, por supuesto, si se vuelve a intensificar la guerra, pues lógicamente podremos volver a hacerlo de manera semanal. Hubo un momento que es que lo hacíamos cada 2 días en 2025 porque los avances en los frentes nos exigía hacerlo así. No hay mucho más. Así que bueno, así están las cosas ahora mismo en los frentes en Ucrania y iremos viendo, pero lógicamente este muy importante ataque por parte de Ucrania contra Moscú, este ataque con drones, pues es una evidencia más de que las cosas en la guerra de Ucrania se están volviendo a mover, de que los actores están intentando dar golpes contundentes, Ucrania lanzando estos ataques con drones sobre la capital rusa y Rusia avanzando en varios frentes. Dentro de la propia Ucrania, pues además de las posiciones que busquen tomar, es también una toma de posiciones en términos de negociación, lógicamente.